tienen que estar esperando. Por ejemplo, esta parte de aquí, que hoy día está en emergencia, no sé quiénes son los doctores que están hoy día en emergencia, van a poner aquí cuántos pacientes se ingresaron durante la guardia, que tiene que coincidir con las papeletas de ingreso. Las papeletas de ingreso son las de acá, ¿ya? Estas son las papeletas de ingreso. Bueno, yo personalmente yo las lleno sola, yo no les hago que ustedes las llenen, pero si ustedes quieren ayudarle al médico que está acá, perfecto. Pongan cada dato, cada uno, porque si no de estadística regresan la papeleta que está incompleta. Entonces, para evitar eso, hagan bien el trabajo. Entonces, por ejemplo, si hubo 5 ingresos, pone aquí, pacientes ingresados 5, comprenderán que son 5 camas disponibles 0. Ya, así en cada área. Ahora, por ejemplo, comprenderán que en varones 1 cuentan el número total de camas que están ocupadas o de pacientes. Entonces acá, por ejemplo, hoy día tenemos en varones 1 15 pacientes, va como que 15 y camas disponibles, el resto que son como 12, porque son 25 camas. Yo aún no sé. Ahí tiene el ejemplo de parte completa. Ya, por ejemplo, este es un ejemplo de un parte, en este caso esto es de UCI contingencia, los 3 pacientes que están ahí, número de cédula, edad, los diagnósticos con sus CIE-10 y los procedimientos, desde una gasometría, si se pidió control de electrolitos, si se hizo un hemoglucotés, ¿ya? La importancia de esto es que demuestre la productividad del residente de esa área y las personas que estuvieron trabajando ahí. Si no hay nada, ningún paciente, quiere decir que la guardia no hizo nada. Ya, ahora, por ejemplo, aquí hay el primer cuadrito del parte, que por ejemplo son los nuevos ingresos. Solo llena esta parte los chicos de emergencia. Por ejemplo, el señor le acaban de hacer un ingreso, me imagino. Ponen los datos del señor, procedencia, si viene de otra casa de salud, si viene del domicilio, los años, el diagnóstico con el CIE-10 que hay falta y aparte el área en que se queda al terminar la guardia, porque la mayoría de pacientes llegan aquí, se los estabiliza y depende de la gravedad. Si son pacientes muy graves pasan a la UCI contingencia o a UCI, o si están estables a hospitalización, ¿ya? Eso de ahí. Por ejemplo, y aquí ya está clasificado. Por ejemplo, los chicos que están en emergencia, aquí, si se puso alguna vía central, si se hizo una toracocentesis, todo eso, cada uno, disfunción lumbar, gasometrías, si se hizo, acá también hay una parte que dice traslado intrahospitalario. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si aquí se ingresaron 5 pacientes y a los 5 pacientes se les mandaron a hacer radiografías, quiere decir traslado intrahospitalario, o sea, acá. A veces se mandan a hacer tomografías afuera, entonces ese sería traslado extrahospitalario. Pero es en general, no por cada paciente. Ah, por cada paciente, o sea, general, por área. Por área. Por área, sí, por área. Entonces, más que todo, ¿quiénes son los que hacen el parte? Las personas que están en emergencia. Pero no, ustedes no van, ustedes, por ejemplo, usted que está en B2, usted no va a llenar eso, usted solo viene acá y llena la parte de B2. Se pone de acuerdo con su paciente, si yo voy a llenar, lo viene a llenar en la mañana. Aquí, ¿verdad? Sí, aquí, esto ya queda aquí. Se tocó y no está. Ya, lo de ahí tiene que coincidir con lo de acá. Por ejemplo, luego viene ya cada cuadrito detallado. Por ejemplo, en varones 2, viene acá los apellidos del paciente, el número de cédula, el diagnóstico que tiene y cuál fue el procedimiento. Y acá la doctora, en este caso como yo estoy en B1, en B2, qué sé yo, doctora Alberca, o sea, cambian eso. Generalmente lo que se hace, por ejemplo, esa parte de ahí es de la guardia anterior. ¿Por qué copiamos el de la guardia anterior? Porque van a coincidir la mayoría de pacientes que están justamente en hospitalización. Lo que sí se cambia son los nuevos ingresos. Y yo lo acabé de tocar. Ya, y así por cada área. Por ejemplo, aquí también es importante este cuadro que viene acá. Dice lugar y destino del paciente con hoja de referencia. Por ejemplo, si a un paciente se le hizo una referencia para el hospital universitario para una tomografía, ustedes lo anotan aquí. Por ejemplo, a este paciente, qué sé yo, o por ejemplo, un paciente que hoy día no tenemos cirugía. Y aquí vienen pacientes no solamente de acá, sino vienen generales. Vienen hasta por un apendicitis, un abdomen agudo, entonces nosotros obviamente que no tenemos cirugía al día, a veces no hay, entonces se hace una hoja de referencia y se deriva. Entonces ese paciente debería anotado acá. O los pacientes que se mandan a hacer tomografías, aquí no tenemos tomografías ni resonancias, eso la mayoría de veces se hace en el hospital universitario. Si durante la guardia hubo alguna defunción, también van los datos del paciente aquí. Ya, aquí por ejemplo, como les decía yo, que los médicos de triaje, los residentes salen a partir de que se pasa 11 de la noche. Por ejemplo, hoy día le toca a usted con la doctora Silvia aquí, ¿no? Entonces ellos se van a dividir y van a ponerse
de ese horario de 11 de la noche hasta mañana 7 de la mañana, los dos se van a dividir ahí en triaje. Y el de UCI contingencia le dice a la doctora Sánchez que por favor le facilite que le ayude a sacar esto de esofapacho porque tienen una valoración esos pacientes que están ahí, si está intubado, traqueóstomo o si tienen vía central. Y aparte aquí hay que poner observaciones. Supongamos que uno de ustedes llega a faltar, se pone interno, tal, no asistió a la guardia. O si alguna residente faltó, residente, tal, no acudió a la guardia. Cada una, o cuando viene pacientes IES, porque aquí también atendemos pacientes IES, se pone paciente, por ejemplo, Lor López Luis Fernando, y fue atendido con diagnóstico de tal. Entonces, cada una de las novedades, todas aquí, las novedades que hay en la guardia. todas. Por ejemplo, si falta algún examen de laboratorio, si no hay gasometría, si no hay un examen. si se dio clases también ahí, se dio clases acerca de tal tema, los doctores internos, todo eso, ¿ya? Eso con respecto al parte. Una vez que ya terminan, ustedes lo guardan. Nosotros tenemos una carpeta que se llama, en este caso, no sé por qué le han cambiado el nombre, si es guardia 3, guardia 4. Ya, entonces la guardan ahí. Una vez que ustedes la guardan en la carpeta, no puedo todavía, no sé por qué no se puede guardar. Sí, está abierto el documento. Ya. Lo guardan acá. Es un clínico, ¿no? Sí, son Sí. medicinas. Ya, y por ejemplo aquí 2019, se van a 2019, en este caso ya puse septiembre. Entonces aquí 1 de septiembre, que es nuestra guardia, ¿ya? Aquí ya la persona que esté aquí tiene tiempo y ya comienza a cambiar porque esas son cosas de la guardia anterior, entonces ya pone aquí 1 de septiembre, ¿ya? Y acá cambian los nombres de los doctores, porque son los doctores de la guardia que salieron. Eso es con respecto. Entonces se imprime, al finalizar se imprime 4 veces. ¿Por qué? Porque uno se queda en una carpeta en la oficina de ahí y la carpeta de cada uno de los partes diarios. Ya. Los otros 3, uno va a dirección. Hoy día, por ejemplo, mañana en la mañana se da a la persona secretaria que está ahí en dirección. El tercero va, uno de ustedes se encarga de esa parte porque es nuestro respaldo, por si acaso llegan a perder los otros. Entonces, no sé. Creo que los partes están repartidos en algunas personas. Sería importante que ya, por ejemplo, le diga a Jesús que ya nos den esos partes porque ustedes ya pronto se van a ir para dejarlos en una carpeta de nosotros. Y el otro se va junto con los papeles, con las papeletas de ingreso, con estas hojas de cada área, justamente, no sé, están ubicados UCI a mano izquierda, ya. No es admisión, sino, no sé, ahí hay unas oficinas, tienen admisión 2, ya. Debajo de la puerta lo colocamos, por ejemplo, cuando son fines de semana, ya. Y si no, se le entrega a la chica. Por ejemplo, acá, a veces de repente viene un paciente con un CIEDES que no sea como que para ingresar, alguna enfermedad de fácil resolución que sea en centro de salud tipo A. Entonces hacemos la 08 y aparte se hace la referencia 053, porque sí. Y aparte en la parte, en las observaciones se pone paciente Vaque Quijijas atendido con 08 y hoja de referencia 053, porque si ustedes llevan la hoja de la referencia 053 sin la 08 no se les reciben. Eso pasó la guardia pasada, que por ejemplo el doctor tenía una 053 pero no tenía la 08, entonces no se pudo entregar esa referencia y eso lamentablemente nos resta producción, porque al finalizar a nosotros los residentes nos califican la producción, eso califica como producción y obviamente que ustedes lo que hacen es colaborarnos, ¿ya? Eso es con respecto a lo que yo les tenía que decir, parte, no sé si tienen alguna pregunta. Disculpe, doctora, ¿y cuáles son los formatos de 08 y el ya. otro formato? Para poder conocerlos, porque de pronto... Ahí es, mira, por ejemplo, la 08, ahí es donde ¿Y estos documentos dónde se los deja? No, eso queda en la carpeta. O sea, ya. solo cuando es atención ambulatoria Ajá. es que se adjunta la 08 con la referencia 053, solo para atenciones ambulatorias. Y se va junto con el parte de cada área. Por ejemplo, los de B1, B2, todo eso se va. O sea, bueno, quizás ustedes que son los todavía no lo vayan a hacer, pero todo eso va junto con el parte en general, ¿ya? Porque se supone que el parte en general tiene que coincidir con lo que estamos entregando acá. Esta es la 08, esta es la hojita que se le hace a cada paciente cuando ingresa. Entonces ya me imagino que ya han de saber eso, cómo llenar, los datos acá de filiación, ya, aparte los antecedentes patológicos personales, los familiares,
en las condiciones que ven el paciente de sexo masculino, de tantos años de edad, que ingresan con cuadro clínico de tantos días de evolución caracterizado ya, por ejemplo, vómitos, tipo alimenticio, qué sé yo, características. Esta hojita de aquí la llena el residente, ¿ya? Esta hojita de aquí la llena el residente, pero, o sea, si ustedes igual aprovechen acá y aprendan para que sepan. Y por ejemplo aquí, siempre un paciente estable, vía aérea libre, condición estable. Lo que pasa es que somos MSP, y créanme que sí, molestan mucho con estos papeles. Entonces ahí les aconsejo que también para los exámenes de laboratorio consigan plumas borrables, porque si no van a estar tachando. Cuando llega un paciente se le hace la 08 y aparte el doctor le hace la hoja de evolución. Él, por ejemplo, los hace a computadora, yo los hago a mano, prefiero hacerlos a mano porque siento que gano más tiempo haciéndolos a mano, más rápido haciéndolos a mano. Ya, esa es la 08. Esta la llenan, miren, por ejemplo. Sí, eso es estadística. Cuando un paciente viene, cuando el doctor decide ingresar, le hace esta papeleta de ingreso y se los manda con la cédula a estadística. Entonces ahí regresan con más papeles y esto es de estadística. Esto lo da lleno estadística, no lo llenan ustedes. Paciente, nosotros antes hacíamos la anamnesis. ¿Qué quiere decir eso? El examen físico que tiene prácticamente es un copia y pega de la 08. Ahora la nueva disposición es que se hace las 48 horas, pero si ustedes tienen disponibilidad, tienen tiempo, tienen la predisposición, la pueden hacer ya. Entonces hay para ayudar a sus compañeros, a los de la siguiente guardia. Ya no es que, ay, no, eso no me corresponde. Ustedes pueden hacerlo bien, pero si están muy ocupadas, comprendemos de que no se puede hacer. Esta es la hojita de epicrisis, cada vez que se da un paciente de alta, se tiene que llenar. Es sencillo cuando tiene un paciente de poco tiempo, pero por ejemplo tuvimos en B1 un paciente que tuvo un año de hospitalización, entonces los chicos, los internos son los que hicieron, los doctores internos, cada guardia hizo 3 meses, entonces eso sí es largo porque tienen que ir como que paciente, se permanece así, y luego tales cambios. Ya, esta hojita también de tromboprofilaxis se hace un ingreso, ya este se hace todo paciente, aquí nombres del paciente, historia clínica, la edad, si es un paciente, la mayoría acá son pacientes médicos, o sea, clínicos, no, la mayoría de pacientes no son quirúrgicos, entonces acá ustedes ven de acuerdo a la edad, el riesgo que tiene, acá por ejemplo mujeres, y acá por ejemplo una vez, ustedes ven aquí por ejemplo esto vale 1 punto, entonces si yo selecciono 2 aquí serían 2 puntos, que sería bajo riesgo para tromboembolismo pulmonar, y encierran acá, ¿ya? ¿Qué más? Y es nada más, y ya el doctor por ejemplo cuando vayan a colocar una sonda, medios de sujeción, para cada una de esas hay consentimientos que tienen que hacer el familiar firme, porque todo es con la autorización del familiar. Y otra cosa, cuando les pregunten de repente información de pacientes, ustedes no den la información. Entonces le dicen, ya le voy a decir al doctor, pero a veces no sé si ustedes supieron el caso de Christopher, de un diagnóstico supuestamente de VIH, que había dicho uno de los doctores internos o se había malinterpretado y el familiar no sabía. Entonces, eso sí no pueden hacerlo por nada del mundo. A veces los familiares no saben el diagnóstico de VIH, entonces a nosotros tampoco nos corresponde dar ese diagnóstico, ni a los residentes que vamos a disposición, sino una vez que pasen a hospitalización, son los médicos tratantes quienes dan ese diagnóstico junto con la asesoría de psicología, porque no nos interesa dar el diagnóstico de VIH, sino que resolver los síntomas por los que vienen los pacientes, ¿ya? Y viene el consentimiento. Eso no sé, ya no vale, creo.